So today is the last day. Hoy es el último día Talk to the particular sanghas. para las charlas, las enseñanzas específicas para la Sangha. Han habido bastantes charlas al respecto. La motivación en esta ocasión hemos recibido un renacimiento humano muy raro, muy difícil de obtener, casi imposible. No solamente hemos recibido un perfecto renacimiento humano cualificado por las 8 libertades y 10 dones o riquezas, las libertades para practicar el Dharma, que este renacimiento humano que nos brinda la oportunidad de practicar el Dharma. Es algo extremadamente raro, casi imposible de conseguir. Es como una gran sorpresa. Realmente, si nos diéramos cuenta, es algo muy, muy precioso. Es casi difícil de creer que en esta ocasión tengamos este precioso renacimiento humano con estas libertades. Por ejemplo, cada una de ellas, por ejemplo, la primera de las libertades de estar libres de no haber nacido en el reino infernal. Solamente ya con esto, esto nos permite el practicar el Dharma. Al no haber nacido en reinos inferiores y haber tenido un renacimiento superior. Y pues que así tenemos la libertad de practicar el Dharma, de practicar los 3 adiestramientos superiores, de tomar refugio en el Buda, Dharma y Sangha y proteger así nuestro karma. Y luego la libertad de poder practicar estos 3 adiestramientos superiores, vernos libres del samsara y conseguir la felicidad perdurable. Imagínate, realmente es algo increíble. Y no solamente eso, podemos liberarnos del nirvana inferior y lograr el gran nirvana, la completa iluminación que nos permite liberar a los innumerables seres de los infiernos, espíritus hambrientos, animales, humanos, suras y asuras y seres del estado intermedio, los innumerables seres de los océanos del sufrimiento samsárica, y además poderlos llevar a la iluminación completa, la felicidad inmaculada, no solamente la cesación completa de los oscurecimientos burdos y sutiles, sino además también lograr completar todas las realizaciones. Esto es algo muy precioso, por eso así te puedes dar cuenta de que este precioso renacimiento humano, al no haber nacido en los infiernos, es wow, algo increíble y precioso. Así con cada una de las libertades, de estas 8 libertades, cada una de ellas es algo muy, muy precioso, mucho más precioso, mucho más valioso que todo el espacio lleno de billones, trillones, trillones de dólares, zafiros, diamantes, oro, etcétera, o incluso de joyas que satisfacen los deseos. Jishin Norbu. Estas joyas que satisfacen los deseos, que es en el día 15 del mes lunar, uno lo pone en lo alto de un estandarte y reza cualquier necesidad de la vida, cualquier cosa que uno desee, la consigue, se materializa. Bueno, pues imagínate si poseyeras ese tipo de joyas, no una, sino todo el espacio
lleno de ellas, bueno, pues eso sería nada en comparación con lo que significa una de las libertades que tú ya tienes con este precioso renacimiento humano. Si realmente lo eres consciente, no simplemente de palabra, no solamente intelectualmente, entonces te darías cuenta de lo increíble que es. Not talk in the university. You understand? No, Even no solamente como si fuera, pues eso, un conocimiento intelectual, como lo que aprendes en la universidad, no, sino algo que eres consciente. So, it's one freedom is Entonces, incluso una sola libertad ya es tan preciosa, 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 wow, wow, como todo el cielo lleno de esas joyas que satisfacen los deseos sería nada, porque eso no te puede proteger, no puede purificar tu karma negativo, no puede hacer que tengas un renacimiento superior o liberarte del samsara y lograr la felicidad última o liberarte del nirvana inferior y lograr la iluminación, ¿te das cuenta? Pero sin embargo, con estas libertades del precioso renacimiento humano y las 10 dones o riquezas, incluso con solo uno de ellos, es algo muy, muy especial. Tienes que pensar, reflexionar en esto muy profunda, de forma muy precisa para darte cuenta. Hay mucha gente que tiene esta misma oportunidad, esta misma renacimiento, pero no lo valoran, no se dan cuenta, no meditan en ello y lo consideran como, bueno, como si no fuera importante. O por ejemplo, pues sí, o sea, no se presta demasiada atención a ser consciente del valor del renacimiento humano. Piensas, oh, la bodichita, pero en realidad, y suena muy bien, pero si no tienes renuncia a tu samsara, pues no funciona. Si sientes, si tu compasión hacia los seres es tan insoportable, el que los seres sufran en los 6 reinos, cuando lo sientas que es algo insoportable, para eso primero has tenido que sentir que tu propio sufrimiento, tu samsara, es algo insoportable. Entonces, como si estuvieras en los infiernos, o pensar y darte cuenta eso de que si para poder tomar conciencia de tu propio sufrimiento tienes que darte cuenta de lo que significa el samsara, de lo que significa un renacimiento infernal o un renacimiento animal que y así, de esa forma, uno, o sea, cuando uno reflexiona en su propio sufrimiento, entonces uno puede generar una compasión hacia todos los seres, puede generar compasión. Pero si tú no eres consciente del sufrimiento, de tu propio sufrimiento, ¿cómo vas a poder generar la compasión hacia los demás? El deseo de que se vean libres del sufrimiento. Porque tu comprensión del sufrimiento sería muy limitada si no reflexionada profundamente en tu propio sufrimiento. Simplemente sería una compasión como muy limitada, es la que podrías sentir, pero no podrías desarrollar la bodhicitta. Tienes que llegar a ser consciente de tu sufrimiento en el samsara, de que estar en el samsara es como tener todo tu cuerpo desnudo en medio de un arbusto de pinchos que atraviesan tu cuerpo. O como estar en el centro de un fuego ardiente tu cuerpo. Tienes que darte cuenta de la naturaleza del sufrimiento del samsara.
Así, de esa forma es como el estar en samsara es como estar encarcelado, algo que tú no deseas ni siquiera por un segundo. Y si no tienes si no comprendes que el samsara es como estar en medio de un fuego o encerrado o encarcelado, entonces cuando no comprendes que esos placeres sansáricos en realidad son de la naturaleza del sufrimiento, entonces es muy difícil generar el deseo de que los seres se vean libres del sufrimiento, porque tu comprensión del samsara es muy limitada, sería casi nula, no comprenderías. Tienes que llegar a sentir tu propio sufrimiento como algo insoportable, querer salir de ahí, y de esa forma puedes generar ese sentimiento hacia los seres, puedes generar una gran compasión hacia los seres cuando has entendido tu propia situación, y a partir de ahí surge la bodhicitta. Y surge ese pensamiento de liberarles de los océanos de sufrimiento sansárico y llevarles a la iluminación. Y para ello tienes que lograr la iluminación, la omnisciencia. Esa es la bodhicitta real, la realización de la bodhicitta espontánea. En Occidente a veces la comprensión que tenemos de sufrimiento es muy limitada. Sí, pensamos que la compasión es bueno, pero eso de decir adiós al samsara, uno no piensa en ello. No piensas, no te das cuenta de cómo estás tú sufriendo, y de esa forma tu compasión hacia los demás pues es difícil. La bodhicitta, como diría, en realidad nadie ha podido lograr de esa forma la iluminación. Nadie en el pasado ni en el futuro logrará la iluminación si no ha generado esa compasión genuina sobre la base de conocer el propio sufrimiento y desear salir del samsara. Por ejemplo, si quieres subir unas escaleras, tienes que ir escalón a escalón, o incluso si hay un ascensor, es algo que va gradual. Asciende de forma gradual. Bueno, pues así es el camino a la iluminación. Entonces, bueno, esta vida, este precioso renacimiento humano es lo más precioso. Wow, es precioso. Es increíble, cada libertad, cada don, cada riqueza. Wow, es sorprendente. Pero esto puede parar en cualquier momento, como una burbuja de agua. La respiración puede cesar en cualquier momento. Ese inspirar y expirar. Ahora en el mundo, en estos momentos, hay innumerables seres que están muriendo incluso en el vientre materno, o niños, también jóvenes, ancianos, de todas las edades. Esta preciosa vida humana puede parar en cualquier momento. Es tan frágil como una burbuja de agua o tan efímera como un relámpago en el cielo. Entonces, para poder lograr la iluminación completa para el beneficio de cada uno de los seres, por parte de cada uno de nosotros, debo de lograr la iluminación para poder liberar a los seres, revelarles el Dharma
y poderles liberar de los océanos de sufrimientos sansáricos y llevarlo a la iluminación. Por ello vamos a escuchar las enseñanzas. Esto es para enfatizar, bueno, pues un poco la motivación, pero quiero acabar con estos consejos dirigidos especialmente hacia las sanghas y luego volver a continuar con las enseñanzas sobre la vacuidad, que ya sabéis que debido pues, a esta situación de la pandemia, empecé todas estas enseñanzas para que en el mundo las personas, los estudiantes lo escucharan. Y empecé en la sección de la vacuidad, en el libro de liberación en la palma de la mano, pero lo interrumpí para dar estos consejos a la sangha, ya que en Italia están construyendo el primer monasterio budista. Trungpa Rinpoche y Akon Rinpoche construyeron el primer monasterio tibetano en Escocia, Samielin, y luego en Italia está el Instituto Lama Tsongkhapa, cerca del centro de Lama Tsongkhapa. Bueno, pues se está construyendo ahora un monasterio budista para que muchas sangha y también laicos están construyendo el primer monasterio para la sangha, pero es verdad que hay mucha gente que no comprende, ya, tanto sangha como laicos, pues todos los costes que conlleva pues una construcción de este nivel. Y claro que es bastante los fondos que se necesitan. Pero bueno, hay algunas citas, que no me acuerdo bien de todas ellas, de Buda, que habla de la importancia de construir templos budistas, estatuas y demás. Una de las citas dice algo así como que el lugar donde se construye un templo, donde entonces Buda, Dharma y Sangha morarán, y donde los seres podrán meditar y acumular méritos y purificar confiando en Buda, Dharma y Sangha. Bueno, pues es lo... tantos átomos como esa estatua tenga, pues entonces sería similar a cuántas vidas, exacto, tantos átomos como tenga la estatua, tantas vidas que uno podrá renacer como un rey que gira la rueda en el reino de los devas. Y eso lo podemos también extender a lo que es la construcción de un templo, es decir, que crea como unas causas para renacer en el reino de la forma, donde se logra donde se ha logrado una concentración perfecta, Shiné, o quietud mental. Entonces uno puede lograr el camino Arya, la sabiduría que directamente realiza la vacuidad, y poder lograr alcanzar ese camino sublime, el camino de la visión y luego el camino de la meditación, y de esa forma poder liberar a los seres de los océanos de sufrimientos ansáricos. Y luego el octavo, creo, dice el poder lograr la completa iluminación, el gran nirvana. Todo esto ya lo he mencionado anteriormente. Y una vez uno logra la iluminación, habiéndose liberado a uno mismo, puede ser un guía perfecto para liberar a los seres de los océanos de sufrimientos ansáricos y llevarles a la completa cesación de los oscurecimientos, no solo burdos, sino también sutiles, y a completar todas las realizaciones, y poder de esa forma purificar todo totalmente. Entonces, tantos átomos como posea el templo, estás creando tantas causas para la iluminación. Estos son solamente unos pocos puntos a aclarar, pero es que incluso la felicidad de esta vida, la felicidad
de las vidas futuras, también estás creando las causas para ello. En Solukhumbu, por ejemplo, construí otro monasterio en el que todos pueden ayudar como medio de purificación. Pero bueno, como la gente me conoce, vienen por la conexión personal conmigo, vienen a ayudar. Y esto pues hace que les brinda la oportunidad de purificación del karma negativo acumulado. Mucha gente pues viene a ayudar con dinero o con su propio salario. Trabajan a lo mejor durante un día, 2 días, 3 días, 4 días, tanto como pueden. Trabajan para el monasterio. Y vienen pues prestan su ayuda voluntariamente pues sin recibir ningún, o sea, como de forma totalmente voluntaria, sin ningún salario. Esto es bastante común en la región del Himalaya porque se considera muy bueno, muy positivo el poder ofrecer un día, 2 días, un tiempo de tu trabajo en este tipo de proyectos para poder beneficiar a los seres y las enseñanzas de Buda. Porque incluso los insectos, por ejemplo, en lo que tú estás trabajando, como el gran Yogi Chandragomi dijo, incluso los trabajadores que están construyendo un monasterio donde Buda, Dharma y Sangha morará y donde los seres podrán ir a practicar, purificar y acumular méritos. Bueno, pues incluso los insectos que pueden morir, que en estos trabajos pues a lo mejor mueren cuando los pisas o como consecuencia de estos diferentes trabajos, bueno, pues todos esos insectos no renacerán en los reinos inferiores, sino tendrán renacimientos superiores. Incluso cuando haces a lo mejor pues unas dependencias para los trabajadores, una cocina para que puedan comer, bueno, pues incluso el humo que sale de esa cocina cuando preparan sus alimentos para los trabajadores que están construyendo el monasterio, bueno, pues incluso ese humo cuando toca a los seres, sus karmas negativos se purifican y no renacen en los reinos inferiores. Es algo muy, muy poderoso el beneficio que se ofrece cuando se construye un lugar para el Buda Dharma, para que moren en Buda Dharma y Sangha. Beneficia muchísimo a los seres que van allí a aprender el Dharma, así para acumular méritos, purificar y demás. Es algo increíble. Quizás en Occidente todos estos beneficios no son conocidos y piensan que la construcción de esos templos o estatuas no tiene sentido, que es muy caro. Bueno, quiero compartir una historia. Hace muchos años se suponía que yo iba a construir una estatua del Buda Maitreya de 50, como del tamaño de la altura de 50 pisos. Esa información se extendió mucho en el mundo. No sé si llegó a África, pero bueno, el caso es que llegó a muchas partes. Tampoco creo que llegara a las Bahamas, dice. O a esa isla donde hay caníbales, ¿cómo se llama? Así le dice en Nueva Guinea. Dice, bueno, no ha llegado a esos lugares. Bueno, entonces el caso es que en la oficina de Dharamsala me llamó para tener una reunión. Kyagye Tulsi Rinpoche también fue invitado, pero no pudo acudir a la reunión. Su Santidad Sakya Trinsen estaba allí
y también el director del colegio de Sera. También estaba Sogyal Rinpoche, creo, y el cabeza de los lamas Bonpos también, y también un Bonpo más joven, que él criticó en frente de su santidad a otro lama, no sé bien, un Bonpo, diciendo algo así como que el Sochen o algunas cosas secretas se estaban revelando en pública. Entonces él dijo, también los Bonpos, porque en el Buda Dharma también recitan Chanchu Senchu Rinpoche. Creo que era Sogyal Rinpoche. Bueno, el caso es que estaba también Ganden Tripa, y antes de Rinzon Rinpoche. Entonces, bueno, el caso es que una pregunta era respecto al proyecto que yo estaba liderando de construir esa estatua del Buda Maitreya de 50 pisos. Entonces, desde un centro Sakya en Australia, una mujer pues se había presentado quejas a la oficina privada de su santidad respecto a esta construcción. Entonces su santidad preguntó a cada uno de los lamas, no a mí, pero sí preguntó a los otros lamas que qué pensaban acerca de esta construcción. Esa es la razón por la que su santidad quería que yo estuviera presente. Yo no pude estar el primer día de la reunión, pero sí a partir del segundo. Entonces Ganden Tripa estaba hablando del Lanrin y mencionando que las enseñanzas del sutra, en el sutra del loto blanco, dice: incluso si con una mente de enfado haces un dibujo de una imagen de Buda en la pared, eso gradualmente causa que llegues a ver 10 millones de Budas. Especialmente hace que uno logre, es decir, por el mero hecho de verlo causa que llegues a lograr la iluminación, la completación de la purificación y realizaciones, causa que llegues a alcanzar los 5 caminos Mahayanas a la iluminación, hacia la iluminación. El primer camino, el camino de mérito o acumulación, que tiene estos 3 niveles, pequeño, intermedio y superior. Cuando llegas al nivel superior del camino de mérito o acumulación, la concentración continua del Dharma, o le llamamos también el Dharma sublime, creo, dice, cuando logras ese estado, entonces uno puede ver millones de Budas, pero en el aspecto del Nirmanakaya. Es decir, ves innumerables Budas en ese momento, en ese estado, cuando alcanzas ese estado. Y luego, por supuesto, cuando tu mente, porque tu mente se ha purificado, y luego, por supuesto, cuando llegas al camino exaltado, en el que ya el camino superior, en el que ya tienes una visión directa de la vacuidad, en ese momento ves innumerables Budas en el aspecto de Sambhogakaya. Y entonces cuando has eliminado totalmente los oscurecimientos y completado todas las realizaciones, cuando logras la iluminación entonces puedes ver a innumerables Budas. Entonces tú te haces te unificas con los innumerables Budas. Tú te conviertes en un guru, alcanzas ese estado que te permite hacer todas esas actividades. No recuerdo bien, pero también en un verso de la esencia del néctar dice: incluso si los rayos del sol son muy calientes, si no tienes un cristal de aumento, no pueden producir fuego. Entonces, por ejemplo, en Solokhumbu, cuando se enciende un fuego, uno lo hace con esa planta seca, se llama dra, y entonces como que las frituras
y la llevas normalmente cuando te desplazas de un sitio a otro para que cuando quiera que necesites hacer un fuego en el viaje, pues pones esa planta seca, triturada, y con una piedra haces como chispas, pero se supone que tiene que haber ese cristal de aumento, y entonces, bueno, el caso es que así puedes producir el fuego. Eh, este, ahí producen ese fuego no con el cristal de aumento, sino con esa piedra que hace chispas, para que pueda así arder. Bueno, pero el caso es que eso, para poder hacer fuego, no basta con tener pues esas hierbas secas. Necesitas ese cristal de aumento que permita que los rayos de sol produzcan el fuego. Bueno, pues de esa forma, igualmente, las bendiciones de los Budas no te pueden llegar sin el guru. No las podrás recibir en tu mente. Esas bendiciones del Buda no las podrás recibir. Y cuando complaces al guru, complaces a todos los Budas. Eso definitivamente es así. No es algo, no es una creencia sin más, sino que definitivamente tú complaces a los gurus, complaces a los Budas. Por ejemplo, incluso aunque a ti no te hayan informado de las prácticas que el maestro hace, esos logros increíbles que tiene, o los trabajos que hace. No, perdón. Incluso, aunque no hayas informado tú al maestro de las prácticas que haces o de los trabajos, el servicio que haces que complacen al guru, aunque no le hayas informado, cuando el maestro realmente está muy, muy contento. Entonces puedes tener fácilmente en un sueño ver al maestro como muy, muy contento, o como haciéndote ofrecimientos o algún regalo. Es decir, lo que entonces, lo que complace a los innumerables Budas es tu práctica. Lo que más complace a la sagrada mente del Guru, eso complace a los Budas, porque tienes esa conexión kármica con el Guru, en la forma del Guru, pues que de esa forma tú comunicas con todos los Budas, y de esa forma todos los Budas están complacidos contigo. Y así el Buda, en tus sueños se te muestra el Guru tan feliz, tan contento, como haciéndote regalos. Estas cosas suceden incluso aunque tú no hayas informado al Guru de lo que estás haciendo o de lo que hayas conseguido. Entonces, complaciendo al Guru, complaces a los Budas. Entonces, en la cita Sakya Pandita continúa diciendo que el Guru, ante el Guru que encarna Buda, Dharma y Sangha, en él tomó refugio. Sin una lupa de aumento no puedes producir, un cristal de aumento no puedes los rayos de sol no pueden producir fuego, aunque sean muy, muy calientes. Bueno, pues sin un maestro, sin un guru, no puedes recibir las bendiciones de todos los Budas. Esto es lo que tienes que comprender muy bien. No son palabras, no es fe ciega, no es algo en lo que tengas que creer, como por ejemplo que el mundo está creado por Dios y demás, no. No es algo que
no se trata de algo que uno no pueda preguntar o en lo que tenga que creer sin más. En la actualidad, la religión tiene que ir a la par que la religión que va a la par con la ciencia es el budismo. Hay más y más científicos. Es decir, que el budismo está muy alineado con lo que es la ciencia. Por ejemplo, la física cuántica, como su santidad dice, que hablan de que incluso lo que percibimos, pues el 90% de lo que percibimos en realidad no existe ahí por su propio lado. Pues esto es muy similar a lo que se presenta en los textos madhyamikas. Bueno, el guru, si tienes un maestro, un guru, el guru es... se utiliza de esta forma, podríamos decir. Este aspecto y este maestro, este guru, es la forma, es como el canal, es la forma en la que los budas de los tres tiempos, del pasado, presente y futuro, los budas de las 10 direcciones, incluyendo tu deidad, Vajrayogini, Yamantaka, te hablan, te guían. Te guían, te hablan desde ese aspecto. Te dan consejos, enseñanzas de acuerdo a tu karma. Dependiendo del buen karma que tú tengas, o también te regañan si necesitas purificar tu karma negativo, o incluso te golpea para purificar todos tus obstáculos. Entonces, todos los budas te están guiando a través de ese aspecto. Porque tú no puedes ver a los budas directamente, a Guru Buda Sakyamuni o a tu propia deidad, pero a través de este aspecto del maestro, del guru, que puedes ver, que tienes el karma para ver, para comunicar, para recibir enseñanzas y comunicar, a quien puedes preguntar. Entonces, los innumerables budas, mediante este canal, te guían a la iluminación, te liberan de los reinos inferiores, te liberan de los océanos de sufrimiento sansárico y te conducen a la iluminación. Oh. Esto es lo que y de esta forma es como hemos de vivir nuestra vida, con esta atención, con esta realización, no con una comprensión intelectual, sino que llegue a ser algo que realmente, una realización, que realices en ti, que comprendas plenamente. Y siempre vivir con esa atención, con esa devoción, y porque esa devoción es la raíz del camino. Esa devoción es la raíz del camino a la iluminación. Todo el resto de logros hasta la de todo el resto de logros hasta la iluminación. El camino, el vehículo del camino inferior, el camino del adiestramiento de la persona de capacidad intermedia y el adiestramiento de la persona de capacidad superior hasta la iluminación, podrás completar todos estos adiestramientos con esa devoción, las cualidades de los innumerables, las innumerables cualidades del sagrado cuerpo, palabra y mente de todos los budas, son como el espacio, infinitas. Bueno, pues podrás recibir todas esas cualidades gracias al maestro. Podrás conseguirlo. Entonces, cuando tú ofreces servicio continuamente con esa atención consciente, cualquiera sea el servicio que ofrezcas, ya sea que estés viajando, escribiendo o cualquier acción que hagas,
se vuelve una forma de servir al guru. So, so not just kind who give you education, Dharma, El guru no es simplemente bondadoso como el que te ofrece, al ofrecerte esta educación en el Dharma. No solamente eso, mucha gente piensa que es lo único, que no hay nada más. Pero eso es pensar así es demasiado como ordinario. A ver. Fácilmente puede surgir como un pensamiento negativo o enfado o herejía hacia el maestro si no hay una devoción intensa hacia el propio maestro. Si esa devoción no es estable, puedes llegar a crear el peor de los karmas negativos, incluso peor que esos 5 karmas negativos sin interrupción o de retribución inmediata, como matar al propio padre, madre, arahat, causar que sangre el cuerpo de un Buda o crear desarmonía entre la sangha, cisma. Bueno, pues aún así, con estos 5 acciones de retribución inmediata, aún así uno podría lograr la iluminación en la propia vida. Eso se dice en el texto del Tantra de Guyasamaya. Pero si uno genera como esa mente negativa, ese enfado o herejía hacia el maestro, pues entonces durante eones y eones experimentará gran sufrimiento y no podrá lograr realizaciones. Será muy, muy difícil. Entonces, bueno, retomando, en Laudo, mi reencarnación previa, se supone que, bueno, yo soy la reencarnación del Lama del Laudo. Bueno, pues mi reencarnación previa tenía el proyecto de la construcción de un monasterio en Laudo, pero no se llegó a hacer. Y en una ocasión yo estaba subiendo solo desde el lugar donde estaba Mami Max en Bodhanath. Lama Yese estaba allí y también Geshe Tustentashi, que era el abad del monasterio de Laudo, donde se ordenó por primera vez a la sangha, se dio ordenación a los niños de allí. Entonces Lama estaba allí y también Geshe Tustentashi. Entonces yo fui, no voy a contar toda la historia, pero bueno, lo que principalmente quiero decir es que cuando estaba subiendo, dije, según caminaba, ascendía, pensaba de que, bueno, cada una de estas piedras puedan ser utilizadas para la construcción del monasterio, para poder beneficiar a los seres. No cada día pensaba en esto, pero sí intentaba rezar de esta forma. Y bueno, y ha sido de gran beneficio no solo para la construcción del monasterio, no solo para los monjes, sino para muchas personas que también vienen de Occidente y de otras partes del mundo, especialmente para hacer la práctica del ñuñe y muchas otras. Okay, all right. Yeah. Sorry, I brought up. Bueno, perdonar, saqué esta historia en relación a la estatua del Buda Maitreya, que todavía no lo he acabado. Entonces, bueno, el caso es que en aquella reunión Ganden Tripa mencionó que incluso el dibujar la imagen de Buda en una pared, incluso cuando la miras con una mente de enfado, esa persona gradualmente llegará a ver millones de Budas.
So then I went to then the kind of was. Yes, it has that benefit. Unbelievable. Es decir, que tiene esos beneficios increíbles, el mero hecho de verla. Entonces, su santidad Sakya Trinchen también apoyó y el director del colegio Sakya, ya que había habido unas quejas desde el centro Sakya en Australia, una mujer se había dirigido a su santidad y su santidad dijo, sí, ella me informó, pero quería saber lo que los presentes estaban pensando al respecto. No recuerdo que Sogyal Rinpoche dijera nada, pero bueno, el caso Ganden Tripa dijo que bueno, que a ver. Bueno, Ganden Tripa, pues eso, decía que sí, que había que tener en cuenta lo que esta mujer decía, reflexionar al respecto. Entonces su santidad no dijo de que no se construyera, pero dijo que se pensara, al respecto, de si era algo valioso de construir, ya que involucraba muchos fondos. No dijo que no había que construirlo, por supuesto que no, pero que sí que pensáramos que reflexionáramos al respecto, especialmente sobre los beneficios de ofrecer educación, aprendizaje en el Dharma y demás. Y recientemente una mujer de Indonesia que enseñaba allí en Indonesia también planteó una cuestión acerca de la stupa, de la stupa de Borobudur de Indonesia, que entonces su santidad dijo que la verdadera stupa no era eso, sino que era un templo vacío o algo así. O sea que la verdadera stupa de Borobudur estaba como dentro, creo que decía, las realizaciones en el camino a la iluminación, esa era la verdadera. Y creo que dijo eso, y entonces la mujer ya no pudo decir mucho más. Ella estaba preguntando acerca de la stupa de Borobudur, y a lo que su santidad dijo que la verdadera stupa son las realizaciones interiores. Bueno, aquí la esencia que pueden haber muchas, o sea, la esencia de la práctica, puede haber muchas prácticas. Sé que algunas personas, algunos lamas incluso, muchos que no conozco o que a lo mejor los conocí hace mucho tiempo, pero que con el tiempo pues todavía siguen meditando en los chakras, aires, gotas, y que hacen esos ejercicios. Incluso después de muchos años todavía me dicen que continúan con esos ejercicios o con esas meditaciones. La última vez fue en Sopema, en las afueras del monasterio tibetano. Se me ha olvidado ahora el nombre del monasterio tibetano. Creo que se refiere a Drukpa Kayu. A ver, a un monasterio del linaje de Drukpa Kayu, el monasterio de Tsigar. Bueno, pues algunas personas allí no hablan, no meditan en la bodhicitta, renuncia, vacuidad, nada. Kuno Lama Rinpoche siempre dice que sin bodhicitta uno no puede lograr la iluminación. Y sin sin bodhicitta no puedes lograr la iluminación, y sin renuncia no están ni siquiera las causas para liberarte del samsara, sin la renuncia. Y sin vacuidad
un remedio, un antídoto al samsara. Algunas personas, Khyentse Khunoul Lama Rinpoche dijo, incluso aunque puedes hablar mucho, pero si no hay bodhicitta, no hay iluminación, aunque pases toda tu vida hablando o pases toda tu vida meditando en algo o sin objeto, con el tiempo tu mente se oscurece. Es decir, puedes pasar tu vida como esforzándote en la meditación, en algo sin objeto. Con el tiempo tu mente como que se vuelve oscura, no está clara y aguda o precisa. Y entonces hay una mente como hay olvido o confusión y se empeora en vez de tener realizaciones. ¿Hay personas a las que les sucede esto? Incluso aunque uno uno sea budista, pero no tenga refugio en Buda, Dharma y Sangha, no lo tenga claro, lo que es el Dharma, no lo tenga claro, lo que es la Sangha, toda la vida la comprensión no se vuelve clara. Pero si tienes a un gurú correcto que te puede guiar, es decir, es importante tener a un gurú que te pueda guiar. No estoy diciendo que yo sea el gurú correcto, no interpretéis así, puede sonar, pero no es así. Yo no sé si conozco o no el Dharma, no estoy alabándome. Estoy enfatizando la importancia de encontrar a un maestro correcto, que es algo muy difícil, porque por tanto cuando uno encuentra ese maestro muy correcto, pues eso nos va a permitir desarrollar la compasión hacia todos los seres en toda la vida y tener... cuando comprendemos esto, surge también la importancia del maestro espiritual y el que hayamos encontrado un maestro espiritual. Esto hace que también surja la compasión hacia todos aquellos que en sus vidas no han tenido esa oportunidad de encontrar maestros perfectos, gurús correctos que muestran el camino a la iluminación o al menos la liberación del samsara o al menos cómo lograr la felicidad en las vidas futuras de un renacimiento superior o que encuentran enseñanzas que les muestren las enseñanzas respecto a lo que es al karma, a lo que es correcto y lo que es inadecuado. O lo que nos puede conducir a los reinos inferiores. Hay muchos seres que no tienen los méritos para lograr encontrar a esos maestros perfectos que revelan enseñanzas perfectos. Y entonces tienen que sufrir mucho siguiendo caminos equivocados. Entonces cuando tú comprendes lo afortunados que eres, puedes desarrollar una gran compasión hacia ellos. Es algo realmente increíble. Somos muy, muy, muy afortunados de haber encontrado este perfecto renacimiento humano y habiendo encontrado al maestro espiritual. Aquí Lama Tsongkhapa nos dice, y si llevas a cabo la práctica esencial del budismo, es decir, si incluso practicas el budismo,
pero dejas fuera branches. Lo esencial de la práctica, es decir, y simplemente te quedas con las ramas. Es decir, si tu vida la dedicas no a lo esencial, sino a las ramificaciones, como si fuera un árbol, pues que te quedas con las ramas, pero no con el tronco principal. Si tú no reconoces lo que es lo principal, entonces tu vida puede estar involucrada en recitación de millones de mantras de Om Mani Padme Hum, Barrasattva o esto y aquello, muchos mandalas, mantras de deidades airadas, etcétera, o incluso postraciones o prácticas preliminares, millones y millones. Puedes estar involucrado, o sea, en todas estas ramificaciones del camino principal. El camino principal de escuchar, reflexionar y meditar en la práctica del Lanrin. Si dejas eso fuera, ese camino a la iluminación, si lo dejas eso fuera, entonces toda tu vida es como que te has quedado en las ramas. Es decir, y puede pasar esto si no sabes cómo conducirte, cómo encaminarte hacia la iluminación. Y de esa forma tu vida no llega a ser tan beneficiosa para los seres. Es beneficiosa, sí, pero no totalmente. Si dedicas tu vida no es tan beneficiosa como dedicar tu vida al principal camino, el Lanrin, a esforzarte en alcanzar esos logros de ese camino hacia la iluminación. No recuerdo exactamente, pero que Khyentse Pabongka mencionó que no dejemos fuera ni siquiera, o sea, que no dejamos entonces ni siquiera una huella de todo el camino. Por eso es por lo que doy a los estudiantes las prácticas, cuando me piden consejos para su práctica diaria, les digo de que escojan uno de los textos de Lanrin. Principalmente suelo aconsejar liberación en la palma de la mano, pero ahora en la actualidad ya hay más textos de Lanrin, mucho más que lo que teníamos en el pasado. Entonces está el Lanrin mediano de Lama Tsongkhapa y diferentes textos de Lanrin que hay que estudiar desde el principio al fin. Y entonces uno puede, y además varias veces, y así uno puede llegar a tener la experiencia espontánea de la devoción al Guru, de ver al Guru como Buda, reflexionando, contemplándolo a través a través del razonamiento y de las escrituras. Y cuando tienes esa realización, entonces tendrás éxito en el camino a la iluminación. Por eso se le llama la raíz del camino a la iluminación. Entonces les aconsejo que hagan la meditación pues con esfuerzo de diferentes meses en la devoción al Guru, en el camino gradual de la persona de capacidad inferior, luego en el y luego que pasen a meditar en el camino gradual de la persona de capacidad intermedia durante varios meses, que hagan esas meditaciones y luego que pasen a las meditaciones del camino gradual del adiestramiento superior en la bodhicitta y la vacuidad durante varios meses.
y que sigan este ciclo varias veces. A través de todo el Lanrin, 2 veces, 3, 4, y así poder llegar a tener la meditación sin esfuerzo, la realización, llegar a tener los diferentes logros, no importa el tiempo que conlleve el alcanzarlo. Y en lo que estás haciendo eso, en tu vida diaria, debes practicar el Dharma, y así cualquier cosa que hagas, comer, caminar, sentarte, dormir, hacer tu trabajo, todo se vuelve Dharma, tanto como puedas, que todas tus acciones y actividades vayan acompañadas con la bodhicitta. Incluso aunque no tengas la realización de la bodhicitta, pero que vaya acompañadas con esa motivación de la bodhicitta, que se esfuerza en la bodhicitta, tanto como puedas. Lleva a cabo todo lo que emprendes con esa motivación, y de esa forma creas las causas de la iluminación y llegará a ser del beneficio para los innumerables seres infernales, innumerables espíritus hambrientos, innumerables animales, innumerables hormigas, mosquitos, innumerables seres como incluso de esas pequeñas moscas, y innumerables seres humanos, suras, asuras y seres del estado intermedio, y no solamente de este mundo, sino de los innumerables universos, para todos y cada uno de ellos. Y luego, por supuesto, la práctica de Chenrezig y del Buda de la medicina son muy comunes, todo el mundo lo hace, pero elegir una, pero yo suelo como elegir el tomar una iniciación del Tantra superior, de una deidad del Tantra superior, porque si no uno pierde esa oportunidad. En esta vida uno perdería la oportunidad de practicar el Tantra superior, practicando el vehículo inferior. Uno no puede lograr la iluminación, uno solo puede liberarse del samsara. Entonces, el Buda nos mostró el camino Mahayana de Sutra y Tantra, los 5 caminos y las 10 tierras o bhumis para acumular méritos y sabiduría, la acumulación de sabiduría y de méritos. Con el camino de Mahayana del Sutra, pues conlleva 3 grandes eones incontables lograr la iluminación para poder alcanzar el Dharmakaya y Rupakaya. Y poder así llevar a la iluminación a los seres, pero eso requiere mucho tiempo, implica que durante mucho tiempo los seres sufren. Entonces el Buda enseñó el Tantra, el Tantra Mahayana, que incluso practicando los tantras inferiores, Kriya Tantra, Charya Tantra y Anuttara Tantra, uno puede lograr la iluminación en una vida, puede completar la acumulación de méritos y sabiduría en una sola vida. Sin necesidad de esperar 3 grandes eones incontables, pero uno tendría que practicar estas prácticas de larga vida al principio, y eso incluso lleva mucho tiempo. Por eso el Buda enseñó el camino del Mahanuttara Yoga Tantra, que revela ese método especial y una sabiduría especial. Entonces, si uno logra la sabiduría de la luz clara, de los 5 estadios de la luz clara, el aislamiento del cuerpo, aislamiento de la palabra, aislamiento de la mente, la luz clara y el cuerpo ilusorio, y la unificación del no más aprendizaje, si uno logra la luz clara con el gozo simultáneamente nacido, la sabiduría trascendental no dual con el gozo y vacuidad,
Si uno logra esto, entonces es capaz de lograr la iluminación en una sola vida, en esta vida degenerada, en una vida breve, en esta época degenerada. Por tanto, es por lo que doy la práctica de una deidad, de acuerdo a la observación que yo haga para cada una de las personas, para que tomen la iniciación y puedan practicar. Por supuesto se supone que tienes que tener una conexión kármica, pero básicamente es de acuerdo pues, a lo que yo observo. Y de esta forma es la forma rápida de lograr la iluminación en una vida breve, en esta época degenerada, no solamente en una vida, sino en una vida breve de estos tiempos degenerados. Entonces, para poder desarrollar la compasión, para poder desarrollar el camino gradual a la iluminación, uno tiene que purificar los obstáculos, oscurecimientos y karma negativo, y necesitas acumular las condiciones necesarias, los méritos. Necesitamos todo eso. Entonces, por tanto, está la práctica de Varrasattva y demás, y diferentes métodos de purificación. Están las diferentes condiciones necesarias para acumular méritos, como ofrecimiento de mandala y demás. Es lo común. No obstante, el corazón, la esencia, si os lo digo, es complacer al Guru, complacer la sagrada mente del Guru. No es simplemente complacer, sino complacerle al máximo. Eso es todo. En cualquier momento que tú hagas eso, te acercas a la iluminación. Y así la purificación es intensa. Es la más intensa. Y la acumulación de méritos es también la más intensa, la mejor. Y eso es lo que te hace lograr rápidamente lograr el camino, lograr la iluminación de forma más rápida para poder liberar a los seres samsara y llevarlos a la iluminación lo más rápidamente posible. Tienes que concentrarte en eso en tu vida, en cada momento de tu vida. Y si trabajas de esa forma, en lo que el Buda aconseja, entonces todo sucede. Si no, no. Puedes hacer muchas cosas, pero si no te concentras en eso, no llegas a mucho. Se dice en el texto del Mahamudra, creo. La gota de Mahamudra, creo que dice. Le apuntan, vaya. Sí, en el texto de la gota del Mahamudra, o gotas de Mahamudra. Dice, en el futuro yo mencionaré una palabra y tú dices el resto. Dice, haremos las enseñanzas de esa forma. Que si yo tengo mala memoria, como mi memoria es muy mala y va en aumento, pues tú te vienes cerca de mí, yo digo una palabra y tú dices el resto. Bueno, pues eso, en el texto de Gotas de Mahamudra dice: y así como en un segundo el fuego que consume la madera, en un segundo se convierte en cenizas, es decir, en montones de cenizas o de heno,
Cuando enciende un fuego, enseguida, en un segundo, se convierte en cenizas. Bueno, pues así, si el gurú cualificado es complacido, tu karma negativo es consumido en un segundo. Tu karma negativo pesado es consumido. Y la realización es algo que te puede incluso sorprender. Lograrás esas realizaciones. Como el Geshe Kadampa Dolbupa en Nepal dijo que la bodhicitta y todas estas cosas, dice, pues, es todo esto que tú puedes pensar que te va a llevar tantos cientos de años desarrollarlas, dado que el pensamiento egocéntrico es tan intenso y la ignorancia que se aferra al yo como real. Entonces todas esas realizaciones que piensas que te llevará tantos cientos de años lograrlas, si practicas correctamente, esas realizaciones podrán tenerlas incluso en 7 años. Y eso es algo que te sorprenderá. Si llevas a cabo la esencia de la práctica, tienes que saber esto. Puede haber muchas prácticas, tantra, esto y aquello, los 6 yogas de Naropa, que la gente ve todas estas prácticas tan elevadas. Si tú haces lo esencial, la práctica esencial, que tienes que saber cuál es, especialmente, no, es decir, que no hay nada superior, no hay nada más sublime que la práctica que el adiestramiento superior de la moralidad. No hay nada superior al adiestramiento de la moralidad. Se dice, creo que es en Liberación en la palma de la mano, por Pavonka, se dice que esto es una cualidad especial de Riwo Ganden, el monasterio de Lama Tsongkhapa, el monasterio de Ganden, de esta tradición que ha ido pasando desde Lama Tsongkhapa. Entonces, es dicho por Kyabjon Dorje Chan, dicho por el Salvador, el Salvador, el objeto de refugio, Vajradhara, dijo esto. Creo que esto puede estar refiriéndose a Pavonka de Chenimpo o Lama Tsongkhapa. Y hay una cita del texto del Fundamento de las Buenas Cualidades que dice: guiado por este pensamiento puro, surge la atención, la alerta y una gran cautela. La raíz de las enseñanzas es mantener los votos de la liberación individual. Te ruego que me bendigas para que lleve a cabo esta práctica esencial. Entonces, me completa, guiado por este pensamiento completamente puro,
that down renunciation, es decir, la renuncia whole interest in yourself. que ve todo el samsara Then, with great awareness. con gran atención, Consciousness. With great consciousness. Which is remembrance. que es con una alerta y cautela o vigilancia. Root of the teaching, the individual liberation. La raíz de las enseñanzas de la liberación individual. Por favor, otórgame tus bendiciones para que esta sea mi práctica esencial. La raíz del camino, la liberación individual, la moralidad, como la práctica esencial. Tienes que saber eso. Lo que aquí se está refiriendo. Este es el propósito. Y la moralidad con la que uno se ha comprometido, es decir, cuando uno ha tomado votos, cuando, a ver, cuando te separas de esa moralidad, de esos votos que te has comprometido, entonces no hay forma de practicar el Dharma. No hay otra forma. Esa vasija que tiene un agujero, y de la misma forma que una vasija con un agujero agujereada no puede retener el agua. En el Lanrin Chemo, en los 3 votos, se mencionan los 3 niveles de votos, los votos de liberación individual, los votos de bodhisattva y los votos tántricos. Los preceptos de la moralidad, si los has prometido, si los has tomado, no simplemente tener el coraje de tomar los votos, sino que tal como los has prometido, tienes que seguirlos, tienes que mantenerlos. No simplemente tener el valor de tomar muchos votos. Cualquier voto que hayas tomado, tienes que mantenerlo sin transgredirlos. Es decir, respecto a lo que se permite o no, sin ir más allá, sin transgredir esos votos. E incluso si hay alguna pequeña transgresión, entonces rápidamente si has transgredido los preceptos de liberación individual, tienen su propio método de purificación, y también si has transgredido los votos de bodhisattva, o hay una forma de purificarlo, o si son los votos tántricos los que se han transgredido, pues hay una forma de purificarlo. Con cada uno de estos diferentes niveles de votos hay diferentes métodos, ceremonias para purificarlos. Esta liberación es
the learned ones who understand the importance of lo que los eruditos que comprenden la importancia de las enseñanzas. life story of the Esta es la vida o learned la, ones who knows the importance of teaching. la vida de los eruditos que conocen So, la importancia de las follow the enseñanzas de las Then, next one, a I ver. just note I wrote. Que conocen la Whatever you importancia have done de, in la, the de, lo past, que, you de get lo the que hay que benefit of prestar God. atención en las enseñanzas. So it Entonces means, sigues good. hacia los seres The santos. result, Es decir, cualquier cosa que hayas hecho en el pasado, pues ahora contempla tu cuerpo presente. Es decir, si en el pasado hiciste buenas cosas, el resultado es el cuerpo que tienes en esta vida como practicante de Dharma o que hayas recibido la ordenación como monje o monja. Y luego, lo que quiera que vayas a ser tu vida futura va a depender de hoy. Dependerá del karma que estés creando en el presente. Esta es la esencia de lo que quiero presentar. That's a story. In Tibet. Bueno, hay también una historia que quiero compartir. En Tíbet, cuando fui de peregrinación a Tayerpa, hay 8 monasterios y una cueva. Y entonces fui a ver la cueva de la Matisa y había un monje muy bueno haciendo ñuñes, quizás 100 ñuñes, no estoy seguro. Era de Ando. Era muy buen monje y le di la transmisión oral de los 8 versos de la transformación de pensamiento a los estudiantes. El monje tenía el texto, un texto muy largo, y entonces di un breve comentario y él tenía esta comida tibetana, el timomo. No es momo, no son los momos, pero el timomo es como pues harina, como son como unas como unas momos, una harina preparada pues como al vapor, creo que dice, como una masa preparada al vapor. Bueno, pues tenía timomo, creo que probablemente tenía muchos, pero no tenía un bol de comer, creo, y tomamos un té y nos sirvió té a todos nosotros, y entonces nos dio una de estas pastas, un timomo a cada uno. Y entonces estaba Don-san o Kel-san, que antes era monje en el monasterio de Seraye, era el ayudante del Unse, era un monje muy bueno, pero en esa época ya no era monje, trabajaba para una oficina china en Lhasa, pero básicamente, bueno, él estaba también pues enviando información a Dharamsala. Su nombre creo que es Jampa. Bueno, el caso es que vino a India con Geshe Sengye como su asistente. Era muy bueno haciendo la oración de Hayagriva, la oración Dzogchen. Conocí a este monje antes, pero bueno, ahora ya dejó los hábitos, y su familia creo que tenían toda clase de animales. Pero era probablemente el único que conocía la oración de Hayagriva Dzogchen, la puya extensa, incluso la versión al aspecto airado, el ofrecimiento de la torma airado, se lo sabía todo esto perfectamente. Entonces, Kyabje Chado Rinpoche, el exabad del monasterio de Nangel, fue a Tíbet para aprender la danza con los diferentes ropajes, esa danza ritual, Selmekan, para poder aprenderlo de este monje, que ya en esa ocasión luego ya era laico. Bueno, el caso es que fueron juntos a la cueva de la Matisa, y allí
debe haber muchas cuevas y allí Rinpoche dio la transmisión oral y él nos dio estas comidas. Jampa presentó al monje, al otro hombre, que ahora tampoco es monje, y que conocía muy bien todo el shock de Hayagriva porque era la persona principal en el monasterio de Sera para llevar a cabo esa puya, y decía, wow, él es tan experto, se conoce perfectamente la puya de Hayagriva. Pero el monje dijo, dice, ¿es monje o no? Y el hombre de la cueva le preguntó si él era monje o no, y no era un monje, era un laico. Entonces no le tuvo en consideración lo que decía, creo que dice, porque no importa cuán experto sea en Hayagriva, ese monje lo conoce muy bien el Dharma. Jampa dijo que era muy erudito, pero bueno, y ya está. No he comprendido muy bien toda esta última parte. Pero bueno, entonces ahora vamos a hacer ya las dedicaciones. Vamos a hacer la oración del Lama Tsongkhapa. Quizás se recitará bueno, van a recitarla a ver, no sé si en inglés o en tibetano. Yo no la tengo a mano. Así. A ver si la encuentro. Es la oración para el florecimiento de las enseñanzas del Lama Tsongkhapa, debido a los medios del pasado, presente y futuro, acumulado por mí, por los seres, innumerables seres y Budas, que en nuestro corazón y en todos los seres, y también que en el monasterio de Copán, de los monjes y las monjas Kacho Chakilin y Yokmin Chanchulin y toda la sangha occidental, que pueda extenderse, preservarse y podamos realizar todo el camino en el mundo. A ver. Es la oración para que florezcan las enseñanzas del Lama Tsongkhapa. A ver si me da tiempo a traduciroslas. Es el Padre que da nacimiento a los problemas. La tenéis en el libro de
La oración de larga vida para su santidad el Dalai Lama, joya que satisface los deseos, fuente de todo beneficio y felicidad en este mundo, incomparable, bondadoso, supremo Tenzin Gyatso, pueda tu vida ser larga y tus sagrados deseos espontáneamente satisfacerse. La oración de larga vida para la Mazopa Rinpoche, tú que sos... bueno, esta es la... me he adelantado yo. Está recitando ahora la de larga vida para su santidad. Tú que mantienes el camino moral del suyugador, que sirves como el generoso que lo soporta todo, sosteniendo, preservando y extendiendo la victoriosa doctrina de Mayunat, que llevas a cabo oraciones magníficas que honran a las tres joyas. Salvador mío y los demás, tus discípulos, te lo ruego, ten una vida larga. Y lo dejamos aquí. Muchas gracias.